Ministerio de Educación. Y posterior ustedes pueden realizar las preguntas de manera ordenada, presentándose y planteando la pregunta. Buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Más bien, cualquier pregunta, encantado. Buenas tardes, Gabriela Gasol de TVN Canal. Estaba venido para la presentación de su libro. Muy concretamente, ¿nos podría hablar sobre esta publicación? Bueno, primero agradezco a los anfitriones, a la Universidad Técnica del Norte y sobre todo al doctor Marcelo Ceballos por acogerme para la presentación de este libro. Este libro se llama Solidaridad Sostenible y básicamente enfoca uno de los problemas más gravitantes que tiene el planeta en este momento, que son los efectos del cambio climático. El cambio climático se origina principalmente por las actividades que realizan los seres humanos relacionadas con sus producciones y sus consumos. Hay mayores contaminadores, particularmente las sociedades más opulentas del planeta. Y lo que el libro hace es examinar esta problemática y plantear un conjunto de soluciones para paliar los efectos tan dramáticos que nos está originando este fenómeno físico. ¿Cuáles serían las propuestas más destacadas que se incluyen dentro de esta publicación? En realidad el libro plantea un conjunto de propuestas relacionadas primero con los aspectos geopolíticos. Creo que tiene que haber una concertación desde los países del sur para responder frente a esta fiesta de contaminación del mundo rico. Estamos planteando en el libro la creación de un Tribunal de Justicia Internacional Ambiental. Esto ha sido ya el planteamiento, incluso fue del Premio Nobel de la Paz, don Alfredo Esquivel. Ya planteó la necesidad de crear un tribunal de justicia ambiental que penalice los ecocidios, los delitos ambientales a nivel internacional, es decir, aquellas empresas que violentan o vulneran derechos sociales, ambientales, humanos, que tienen que tener responsabilidades. Si los litigios relacionados con los temas fiscales, con los temas tributarios, con los temas económicos, tienen una forma de litigar, que son tribunales internacionales, creo que también debe haber en el caso de los delitos ambientales. Nosotros planteamos también la necesidad, o planteo la necesidad del reconocimiento de las deudas ambientales, de las deudas climáticas. Nosotros tenemos una deuda grande con el mundo rico en términos financieros, pero el mundo rico nos debe a nosotros por concepto de la contaminación a nuestros océanos, a nuestros ecosistemas, a nuestro medio ambiente. Eso está provocando alteraciones del clima, pero también desaparición de especies, pérdida de biodiversidad. Entonces, entre otras propuestas, esas son las más importantes que tiene el libro. ¿Cuánto tiempo llevó la elaboración de esta publicación y el país, cómo se realizó el estudio aquí, cómo se plantea el Ecuador? El libro no es sobre el Ecuador. De hecho, el Ecuador aparece en el libro como un par de referenciados frente a un problema mucho más global, que es el cambio climático. El libro parte de las investigaciones que he estado realizando en los 2 últimos años. En realidad había un montón de material acumulado, hubo la oportunidad ya de cerrar el libro a inicios de este año. Hemos estado trabajando a partir de enero ya en la edición final, y ventajosamente el libro salió publicado con el sello editorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es un libro indexado dentro de los códigos académicos que tiene el mundo académico, es decir, sufrió evaluadores pares. Tiene un prólogo de Jesús Ramos, que es un destacado economista ecológico, actualmente es director de esta Universidad Virgen en la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, ahí está para todo el público. Muchísimas gracias. Doctor Cristian Radioactiva, la situación del sistema educativo nacional ha planteado algunos retos, algunas situaciones al momento. Se habla de la necesidad de una reforma a la ley de educación. ¿Cuál es su visión sobre este primer punto? Bueno, yo creo que cuando uno mira en perspectiva lo que ha pasado con el sistema educativo ecuatoriano, es indudable que estamos en una condición mucho mejor a la que estábamos anteriormente. Yo decía el otro día, a manera de reflexión, que quizás hubiera sido muy difícil asumir el Ministerio de Educación en el año 2006, cuando teníamos una infraestructura absolutamente deteriorada, no teníamos inversiones sostenidas en el sector de educación en general. Y es evidente que en estos 10 años ha habido transformaciones que no es que yo tenga que reconocerlas, porque las reconoce la sociedad, las reconocen los organismos internacionales. Se han incrementado las coberturas educativas, tenemos prácticamente universalizadas ciertos aspectos de cobertura,
pero también hay enormes desafíos. Uno es, evidentemente, esa infraestructura hay que preservarla, hay que mantenerla, entonces hay un costo de mantenimiento alrededor de esa infraestructura educativa. Segundo, es necesario cubrir también otras zonas que no necesariamente han tenido el acceso a infraestructura, equipamiento, y por lo tanto hay que generar inversiones sostenidas en el tiempo en el campo de la educación. El otro gran aspecto de la educación está relacionado con la calidad, y ahí hay un desafío enorme. Nosotros hemos estado en un trabajo muy fuerte, incluso antes de asumir el ministerio, para ver las políticas que puedan tener mayor impacto en los temas educativos. Y hemos llegado a la conclusión que la mejor forma de inversión es a través de la capacitación a nuestros maestros. Tenemos 144.000 maestros en el sistema educativo, tenemos 20.000 maestros aproximadamente en términos de contrato, hay 40.000 profesores en las escuelas y colegios privados. Por lo tanto, tenemos una potencialidad enorme. Los países que han dado saltos importantes en materia de desarrollo son países donde la interacción entre el docente y el estudiante tiene una medida de mejora en los logros educativos. Al finalizar un ciclo académico, lo que nos interesa a nosotros es que el chico, el joven, mejore sus procesos de aprendizaje en literatura, en matemáticas, en lenguas, y eso es el concepto de logro educativo. Entonces, el logro educativo no tiene un sostén en la cobertura, en la infraestructura, pero no solo eso. Podríamos tener una gran infraestructura educativa, pero viene la parte más fundamental, que es el trabajo en aula, y ese es el concepto de calidad. Ahí es donde el presidente Lenín Moreno me ha encargado la misión de trabajar muchísimo en los aspectos de calidad educativa. Un planteamiento en ese mismo ámbito es la mejora de sueldos y salarios para los docentes. Hay unos recursos. ¿Qué pasa con algunas obligaciones pendientes inclusive? Con los jubilados, por ejemplo. Ya, o sea, hay que aclarar ahí dos ámbitos un poco diferentes. Por favor. El momento que un profesor se jubila del ministerio, a la edad de 70 años, ese profesor recibe una pensión, una jubilación y un sostenimiento por su trabajo a lo largo de su vida, que generalmente le da la seguridad social. El Ministerio de Educación no tiene ningún impago en ese sentido, ni el país. El país tiene un conjunto de impagos con lo que se llamó el incentivo a la jubilación, que viene desde el año 2010. Ese incentivo fue un incentivo para que las personas se jubilen más rápidamente. Hay una deuda efectiva que tiene el país ahí. El presidente electo, el presidente Lenín Moreno, el presidente actual, ha pedido al Ministerio de Relaciones Laborales que le haga una propuesta de pago priorizado para esas compañeros, compañeras que se han jubilado. Ayer justamente el ministro de Relaciones Laborales hizo una rueda de prensa, señaló que va a priorizar ese proceso de pagos que afecta fundamentalmente al sector social, pero yo diría que mayoritariamente al sector de educación. Estamos hablando de casi el 80% del total que se adeuda está focalizado en educación, y se va a establecer un mecanismo de atención priorizada para el cumplimiento de esos pagos, tal como también fue el ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno. Sí, Carla Aguas, de Diario del Norte. Uno de los ofrecimientos también estaba el análisis de abrir algunas escuelas que fueron cerradas, especialmente en comunidades rurales. ¿Cómo está este tema? También hay que hacer varias precisiones. Cuando se consolida la infraestructura, se fusiona infraestructura. Y eso, digamos, obedece a un concepto de microplanificación. El Ministerio de Educación tiene microplanificación territorial. Eso quiere decir que nosotros tenemos acción en el territorio a través de nuestros 9 zonales y de nuestros distritos de educación. Es evidente que manejar la educación bajo la figura de un distrito nos permite ser mucho más eficientes en materia de cobertura y en materia de gestión. Y cuando hubo fusiones educativas, ciertamente pudo haberse ocasionado problemas que son bastante focalizados. Nosotros ya estamos haciendo el trabajo de focalizar eso para paliar, digamos, una nueva apertura del régimen cierre a partir de septiembre. Y ese tema está absolutamente focalizado, digamos, básicamente en zonas dispersas, donde efectivamente hay un tiempo de transporte mayor al promedio, donde hay distancias que hay que recorrer,
Y en ese sentido vamos a posiblemente rever algunas situaciones. Pero eso no significa que nosotros vamos a detener, digamos, el proceso de creación de infraestructura física que tiene el país. Yo de hecho mañana estoy, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, voy a inaugurar la unidad educativa Febres Cordero, que es una unidad del milenio, es una unidad que está repotenciada, es un bachillerato técnico fundamentalmente, que abastece a uno de los sectores más populosos, densamente poblados de la ciudad de Guayaquil. Es un enorme esfuerzo educativo que ha implicado la inversión de ese centro educativo, es una maravilla, digamos. Yo estuve la semana pasada ahí y para este año tenemos prevista la inauguración de 73 unidades educativas. También dijo en algún medio de comunicación que va a revisar exhaustivamente el tema de la UNE. ¿Piensa que hay algo que de pronto está equivocado, verdad? No, yo no he dicho eso. La disolución de esta no, yo no he dicho de ninguna manera eso. Lo que yo dije respecto de la UNE es que tiene que seguir su debido proceso. Este momento no le corresponde a la autoridad educativa pronunciarse sobre eso. Ese momento está en el Tribunal de lo Contencioso y le corresponde al Tribunal de lo Contencioso tener un pronunciamiento respecto a la UNE. Aligerar la carga administrativa del docente, ¿qué significa? Aligerar la carga administrativa del docente significa que nosotros tenemos que tratar de liberar el tiempo para que el docente haga sus actividades de formación y sus actividades pedagógicas relacionadas con el proceso de aprendizaje y enseñanza. Tenemos una realidad, esto es un planteamiento que me ha hecho a mí la propia red de maestros, me han hecho los profesores cuando hago las visitas al territorio y hemos constatado que es así, que puede haber un tiempo excesivo en hacer trámites burocráticos, llenar matrices, que le podríamos liberar al docente justamente para fortalecer los aspectos de capacitación donde existe una enorme demanda. ¿Esta reducción se basaría en la práctica a qué? Menos horas de pronto, porque algunas instituciones se quedan hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, también. ¿Sería revisar ese tema del horario? O sea, digamos, el profesor tiene un horario, el profesor o profesora tiene un horario, ¿no es cierto?, de su trabajo. La idea no es reducir su carga horaria normal que tiene todo servidor público, esa no es la idea, pero sí que nosotros podríamos, de ese tiempo laboral, el profesor liberarle el tiempo que ahora está cargando en la plataforma, el currículum, subiendo un conjunto de información que podríamos nosotros aligerar en términos administrativos o en términos informáticos, aligerar ese tiempo dentro de sus horas de trabajo para que el docente, digamos, pueda dedicarse más a lo que el país necesita, que es el acompañamiento pedagógico. Todas las experiencias educativas demuestran que la calidad se incrementa cuando hay interacción adecuada entre el docente y el estudiante. Y eso implica tener la posibilidad de dedicar todo el tiempo posible en ese sentido. Existe un tema también que me interesa saber sobre la educación afroecuatoriana. Si bien es cierto, se firmó un acuerdo en el que se establecía la obligatoriedad de también enseñar lo que es esta, no sé si de llamarle asignatura, ¿no?, pero realmente aquí en la provincia no se está cumpliendo de manera eficaz con esto, ¿no?, de manera seria. ¿Cómo hacer para que este proceso se cumpla, no solo aquí en la provincia, sino también a nivel nacional? El presidente Lenín Moreno señaló en Cochasquí el 25 de mayo que tiene una deuda general con la educación intercultural. El país tiene una deuda con la educación intercultural, particularmente con la bilingüe. No es casual, digamos, porque uno también debería leer así las visitas que nosotros el día lunes hayamos estado en la unidad educativa Quiloa, en Cañar, potenciando los aspectos y trabajando con la comunidad para tener un trabajo mucho más sostenido con la educación intercultural bilingüe. Y casualmente hoy vengo también de Cotacachi, de la unidad educativa, para generar una potenciación de la educación intercultural bilingüe. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en algunos aspectos, hay mucho lo que ha avanzado el país, es interesante ver la experiencia. El Ministerio tiene una subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, estamos trabajando en mejoras de currículum, estamos trabajando en mejoras de tiempo docente, estamos trabajando en temas de infraestructura, estamos trabajando en recuperación de nuestras lenguas ancestrales, y creo que podemos tener una potenciación mucho mayor en general en todo lo que implica educación intercultural bilingüe, en la construcción de un Estado plurinacional y finalmente en el fortalecimiento de esto, que el país es una realidad y una necesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.